Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Antes de entrar al tema de hoy, les quiero invitar. A finales de este mes voy a dar por fin el primer retiro que llevo más de un año planeándolo. Estoy muy, muy emocionada. Es el retiro de reconocer por dónde empiezo a amarme. Va a ser con Laila Curi y Fer Flores. Es para mujeres. Y justamente se trata de sanar en colectivo la relación con nosotras mismas. Va a haber yoga, va a haber círculos de mujeres, va a haber diferentes actividades para ir conectando con la relación más importante, que es con nosotras mismas. Entonces justamente se llama reconocer, porque para poder amarnos tenemos que reconocernos. Y bueno, así que vamos a entrar a este tema que la verdad es que he estado preparando y es un tema tan escuchado y a la vez hay tantas opiniones y todo que ha sido un reto prepararlo. He estado escuchando diferentes podcasts en español, en inglés, leyendo diferentes artículos. Sobre todo me gusta escuchar y leer diferentes opiniones para poder tener un punto de referencia. Y bueno, recuperando mi amor propio. Algo que escuchamos hoy en día muchísimo es el amor propio. Inclusive hay gente que tal vez... Me atrevo a decir que hace unos años lo escuchamos mucho más y ahora escuchamos gente que dice no, que el amor propio no, que no se debería de decir así, no se debería hacer así, como que está muy cliché, como que eso no es amor propio, esto sí es amor propio. Ya existe esta batalla de qué es y qué no es el amor propio. Así que empezando por ahí, este episodio justamente de recuperando mi amor propio, que inclusive suena hasta como un pleonasmo. Sé que inclusive hay campañas de qué es el amor propio, qué no es el amor propio, y si haces esto te amas, y si no haces eso no te amas. Y a mí eso la verdad es que me detona en diferentes niveles, porque siento que hasta se ha utilizado como cierta mercadotecnia alrededor de algo tan importante, y ahorita les platico por qué. En febrero de este año, que estaba como que toda la promoción de San Valentín y también se utiliza mucho para el amor propio y demás. Y bueno, me topé con un espectacular de un gimnasio aquí en la ciudad donde vivo, que es Cancún, que decía, si te amas, vas al gimnasio. Si no te amas, no vas al gimnasio. Y me detonó en diferentes niveles, porque creo que el amor propio es, al final del día, la relación que tienes contigo mismo y contigo misma. Y creo que no existe un modelo específico de cómo debe de verse el amor propio. O sea, ya cuando empiezan estas campañas de si haces esto te amas, si no haces esto no te amas, porque esto sí es amor y esto no es amor. Y empieza también como a intentar categorizarse y también como etiquetarse lo que es amor y lo que no es amor. Y esto también inclusive se lo he platicado en otros episodios, porque también puede ser que vemos, si tu pareja hace esto y esto, te ama. Si tu pareja hace esto y esto, es que no te ama. Y yo no estoy de acuerdo con esto, porque no creo que existe una ley absoluta. No creo que hay una única manera. Obviamente hay maneras tóxicas, definitivamente, pero no significa que si es así, es amor, y si no es así, entonces no es amor. Esto principalmente porque creo que al final del día una de las cosas más importantes que he podido darme cuenta en terapia, tanto en mi propio proceso como en la terapia que trabajo con otras personas, es como al final del día la relación contigo, que no se me ocurre otro nombre, ahorita está muy sonado amor propio, pero para mí es la relación que tienes contigo. La relación, por decir, que tienes con cada persona es única. Inclusive si tienes diferentes hijos o hijas, vas a ver que, aunque sean todos del mismo sistema, porque pues, son hijos, hijas, vas a ver que es una relación muy única con cada quien, o inclusive con tus amigas o con tus amigos. La relación con cada persona es muy única. Y lo mismo pasa con nosotras y con nosotros. La relación que tenemos con nosotras o nosotras es única. No tiene que verse de cierta forma. Y lo más importante es poder reconocerla justamente
para poder alimentarla, conocernos, reconocernos para poder alimentar esta relación y poder ver qué es lo que a ti te hace sentir amada o amado por ti. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, porque cuando empezamos a hablar del tema de amor propio o la relación contigo, cualquier término el que menos ruido te haga y con el que más resuenes, porque es uno de los pilares principales que yo trabajo en terapia. Inclusive cuando llegan las parejas a trabajar la pareja, veo cómo está la relación con cada persona. Y por eso inclusive en el episodio anterior les recomendaba que si vas a tener terapia individual, si vas a tener terapia de pareja, también te recomiendo terapia individual. Porque al final del día como que vamos en automático en la relación con nosotras y nosotros. Tengo un episodio en esto que se llama ¿Por dónde empiezo a amarme? Porque es como una de las partes del amor propio. Y entonces en las relaciones también empiezo a ver, bueno, ¿cómo te lleva? ¿Cómo es la relación contigo? Cuéntame qué te gusta hacer, qué te gusta, qué no te gusta, qué te emociona, qué sueños tienes, cuáles son los miedos más grandes que tienes. Empezar a evaluar también y analizar como terapeuta la relación que tienes contigo. Y muchas veces no lo sabemos. Y no se trata como que, si te amas más, entonces entramos otra vez en esta comparación de, no, si no sabes esto, entonces está mal. No. Quitemos el juicio, hagámoslo a un lado y más que nada es como abrir los ojos a la exploración y al permitirnos sentir esta, emoción, dejarnos sorprender, sobre todo, esta sorpresa, ¿no? De irnos conociendo. Uno de los temas que yo trabajo mucho también es parejas y las rupturas. Las rupturas de pareja las trabajo muchísimo y es uno de los puntos principales que también trabajo en terapia. Independientemente de cuál sea la razón por la que vienes a terapia conmigo, yo voy a trabajar y a ver cómo está la relación contigo. Así de cañón siento que importa la relación que tenemos con nosotros y nosotras. Y ahorita te voy a hablar más de eso. Y justamente el nombre de este episodio, de recuperar el amor propio, viene de esto también. Porque cuando empiezo a trabajar las rupturas, empiezo a trabajar con personas que han terminado relaciones, que sigan sanando relaciones, que sigan sanando heridas, pérdidas, cualquier tipo de pérdida que sea. Muchas veces las crisis que tenemos en nuestras vidas sacuden muchísimo, inclusive hasta nuestra identidad, cómo nos vemos y la relación con nosotras y nosotros. La verdad es que sí se ve golpeada. Eso es lo que yo siento y lo que he podido percibir en los pacientes y las pacientes que trabajan conmigo en la terapia y también en mí, que después de una ruptura cuesta trabajo reconocer a lo mejor las fortalezas, reconocernos, también cuántas veces no nos ignoramos y pusimos enfrente a otras personas que terminamos como, pues me gusta pensar en como la analogía de atropellados o atropelladas, como que es un golpe muy fuerte y salimos lastimados, pero también mucho es porque no nos supimos escuchar, porque no supimos ponernos a nosotras o a nosotros primero y entonces la relación se daña, que es también uno de los puntos tan fuertes del tema, por ejemplo, de las inseguridades. Se los he dicho, no hay nada más peligroso que una persona insegura, porque cuando más inseguros o inseguras hemos estado es cuando más daño hacemos a otras personas, incluidas las personas que amamos. Cuando más miedo he tenido yo, cuando más insegura me he sentido, actúo desde un punto como hasta primitivo, porque claro que cuando tenemos miedo se activa el modo sobrevivencia, entonces el lóbulo frontal pues desaparece y reaccionamos de una forma muy instintiva, muy primitiva, y he hecho mucho daño a la gente que quiero. He reaccionado de formas que no me gustan, he dicho cosas que no me gustan, que después me arrepiento y no puedes desdecir ni deshacer nada de lo que dijiste ni de lo que hiciste. Entonces, por eso digo que no hay nada más peligroso que una persona insegura,
Porque cuando no trabajamos nuestras inseguridades es cuando más daño hacemos. Y se los digo constantemente, si no sé, pensamos en cualquier tipo de guerra, en cualquier cosa que hemos hecho o alguien más ha hecho, podemos ver que muchas veces viene desde el miedo. La verdad, gran parte de las veces viene del miedo, de la inseguridad. Por eso también creo la importancia de trabajar la relación contigo misma y contigo mismo. Porque estamos en este bombardeo constante de que te tienes que amar y cómo te tienes que amar y cómo debe de ser. Y la verdad es que, como les decía, es una relación única. Es una relación personal y única. Y sí, obviamente sirven ver algunos tips, y algunos tal vez consejos. A cada quien le funcionan diferentes cosas, inclusive en diferentes momentos de nuestras vidas. Hay veces que el amor propio en verdad sí se ve como disciplina y tomar decisiones, como me gusta verlo, por tu yo del mañana. Por decir, si tú, no sé, algo que a mí me pasó, para mí era muy importante correr un maratón. Yo quería correr un maratón. Y desde el amor propio a ese sueño, todos los días me levanté para entrenar. Cuando me lesioné, hacía todo lo que me mandaba mi fisio para poder recuperarme. Ahorré para poder irme a ese viaje. Fueron las decisiones poco a poco muy disciplinadas para que el día que yo llegué a la meta de salida del Maratón de París, pude agradecer también a todo lo que había hecho anteriormente. Y cuando me costaba trabajo hacerlo, lo hacía con muchísimo cariño para esa versión, que obviamente todavía no existía, pero todos los días trabajé para poder encontrarme con ella. Sé que suena medio cursi, o al menos eso me dice mi cabeza. Y a veces el amor propio no se ve como disciplina, y se ve como pausa, y se ve como permiso, y dependiendo de lo que vivimos y de nuestras personalidades. Porque a mí tal vez la disciplina no me cuesta tanto trabajo como el pausar, como el darme chance, el descansar, el no sobreexigirme. A veces así se ve el amor propio para mí, y a veces se ve como disciplina. Y la cosa es esta: si no nos conocemos, si no sabemos qué es lo que necesitamos, ¿cómo vamos a dárnoslo? Y no es algo que tienes o no tienes, es algo que vas construyendo, es un músculo. Y me gusta decir que el amor propio no es un destino, no es algo que llegas y ya está, es un camino. Son las decisiones que tomamos todos los días, que se ven reflejadas inclusive también, sí, en nuestras relaciones, porque nuestras relaciones sí son un reflejo de la relación que tenemos con nosotras y con nosotros. Porque, como les decía, inclusive las relaciones tóxicas vienen desde una inseguridad, desde el querer llenar nuestros vacíos con la otra persona. Y no hay nada allá afuera que pueda llenar el vacío. Ni la relación, ni la casa, ni el viaje, ni la experiencia. Todo lo que queremos es porque creemos que eso nos va a llenar nuestro vacío. Nos va a dar paz, nos va a dar seguridad, nos va a dar amor, nos va a dar tranquilidad. Pero realmente, y esto es algo que me parece maravilloso también, y a la vez puede ser como muy pesado, es que cada quien es responsable de su felicidad, de llenar este vacío. Y no hay nada allá afuera que te lo pueda llenar. Tan es así que te has dado cuenta que a lo mejor querías ese carro, querías esa casa, querías esa pareja, querías esa experiencia, querías entrar a esa universidad. Ok, felicidades, ya lo tienes. ¿Y qué pasa? Que entonces quieres algo más. Sí, lo disfrutas, pero ahora quieres algo más. Y siempre queremos algo más. Y entonces no nos damos cuenta que al final del día, pues lo único que nos puede llenar somos nosotros y nosotras. Y eso es parte también de lo que creo que son uno de los pilares principales que trabajo conmigo, que trabajo en la terapia con los pacientes y las pacientes. De qué manera puedo irme conociendo para ver qué necesito, cuáles son mis miedos, qué heridas tengo. Porque todo está bien y de verdad que una persona es súper zen y súper trabajada cuando las cosas están bien. Y lo veo también conmigo. Cuando las cosas están bien, no hay bronca. Soy súper alivianada, no hay tema. Pero en el momento en el que
me siento amenazada emocionalmente o lo que sea, pues regreso mucho a partes que digo, tengo que seguir trabajando, porque puedo reaccionar de una forma en la que no me gusta, o puedo decir cosas que a lo mejor, o que tal vez no decirlas, pero sí como quedarme con las ganas de decir cosas que sé que van a hacer daño. Y entonces digo, wow, al final del día me sigo trabajando. Y una de las cosas que más ruido me hacen también es esta idea de ámate para que las demás personas te puedan amar. Es que tienes que tener una relación contigo para que las demás personas tengan una relación contigo. Y sí, somos seres sociales, definitivamente. Solamente a mí algo que me hace mucho ruido es el buscar amarnos para que alguien más nos ame. Porque algo que aparte lo dicen Stan Tatkin, que es uno de mis autores favoritos que cito constantemente, es que también puede ser que tú no te ames y que alguien más te ame. El ejemplo que él da es el ejemplo de un bebé. No se puede decir que un bebé o una bebé tienen el autoestima súper alto y se aman muchísimo y tienen un amor propio increíble. Pues no. Y aún así mamá, en muchos casos, la mayoría les ama, papá, a lo mejor algún abuelo, abuela, o los bebés pues son adorables, ¿no? Y no podríamos decir que es alguien que se ama. Y también en momentos oscuros yo puedo reconocer que sin amarme tanto, sin no tener la mejor relación conmigo misma, también estuve en relaciones donde la otra persona sí podía amarme, aunque yo no me amaba tanto. Y bueno, sí, obviamente se tornaba tóxica la relación. Pero es esto, no necesariamente te tienes que amar para que alguien más te ame. Pero sí es el amarte, sí hace las relaciones más sanas. Y una analogía que yo utilizo con mis pacientes y probablemente le he dicho aquí en el podcast, es que si tú tienes una relación contigo sólida, si tú tienes una relación contigo amorosa, entonces, digamos que cuando viene una crisis, sea cual sea una crisis, pierdes el trabajo, tu pareja te deja, no sé, te diagnostican una enfermedad fuerte o alguien que amas. Si tú tienes una relación sólida contigo, sí, va a ser un trancazo. Va a ser un trancazo, o sea, va a ser un gran golpe y va a ser como un temblor. Y si tú tienes los cimientos fuertes contigo, entonces este temblor no va a ser tan destructivo. O sea, no te va a dejar en las ruinas. Tu pareja te termina y no te va a dejar en las ruinas, no se acaba por completo. Y obviamente sí se siente el temblor. Yo soy de la Ciudad de México y no existe, desde lo que yo sé, un edificio en el que no sientas el temblor. Habrá unos que no se caigan, unos que tengan diferentes tecnologías para que no se caigan, pero el temblor se siente, la crisis se siente. Y las crisis en la vida son parte de la vida. El dolor es inevitable. Sin embargo, si tú tienes una relación contigo misma fuerte, no significa que entonces tu pareja no te va a dejar. No significa que entonces no vas a evitar el dolor amándote. No lo vas a evitar, porque el dolor es inevitable. Va a haber momentos en la vida que te duelan. Perder a un ser querido, por más que te ames, te va a doler. Perder cualquier tipo de pérdida significativa para ti. El trabajo sí es muy importante para ti. Lo pierdes, te va a doler. Por más que tengas el autoestima y el amor propio y todo súper sólido, te va a doler. Pero si tú puedes reconocerte, puedes amarte, digamos que el amor propio hace los días buenos mejores y los días más difíciles los hace más llevaderos. Y por eso, cuando tenemos una pérdida y queremos ir recuperando la relación con nosotras y nosotros, lo primero que te quiero decir es que no hay una sola forma de que sea, de cómo se debe el amor. Yo lo que te recomiendo,
y a lo que te invito cuando te digo recuperando la relación contigo, que a lo mejor recuperando el amor propio, a lo mejor nunca lo tuviste, ¿no? A lo mejor nunca sentiste que te amabas a ti misma o a ti mismo hasta cierto punto, ¿no? O sea, que tal vez un cariñito, pero inclusive he escuchado el diálogo interno, he escuchado lo que la cabeza le dice a muchos de mis pacientes, que digo, eso es muy doloroso. Y puede ser que eso te resuena a ti. A mí la verdad, se los he platicado antes y me cuesta obviamente trabajo ser vulnerable en este tema. Tal vez yo no me consideraba una persona que tenía el amor propio más grande del mundo. Me consideraba una persona bastante insegura. De chica me costaba trabajo inclusive entrar a la escuela, que obviamente esto pues, no se lo dije a nadie, probablemente a alguna psicóloga a la que me llevaron mis papás, pero era tan insegura en ese entonces que me costaba trabajo entrar a la escuela. Me temblaban las manos antes de entrar al salón de clases. Y la cosa es que la vida es muy interesante y me puso en situaciones en las que me di cuenta que lo único que me quedaba hacer era trabajar la relación conmigo. Y eso ha hecho toda la diferencia. Y por eso abogo tanto por este tema. Porque creo realmente que si tú tienes una relación sólida contigo, no es que no te va a doler, no es que así es la clave para que te amen, para que definitivamente tus relaciones van a ser más sanas, sí, eso sí no me queda duda. A la vez va a ser que todas las cosas sean más placenteras cuando son buenas y a la vez más llevaderas cuando son más difíciles. También está la analogía de que debes de ponerte la máscara de oxígeno a ti en un avión antes de ayudar a alguien más. Y es lo mismo. No podemos servir realmente a los demás y estaba escuchando a un monje budista hablar de esto, de cómo el amor propio también, inclusive para la gente que se dedica a servir, no puede servir a los demás desde un vaso vacío. Desde si tú estás en un lugar de vacío, no puedes servir a los demás. Lo ideal es que tú puedas trabajarte a ti, sanarte a ti para poder ayudar a otras personas. Desde esta relación única, desde esta relación donde no es un destino, sino un camino. Y otra cosa que trabajo por decir, obviamente sé que esto es un tema súper extenso, sin embargo, algunas cosas que empiezo a trabajar con mis pacientes, o sea, cuando empiezo a hablar del tema de la relación con ellos y ellas mismas, es que me vayan platicando de su vida, inclusive si están en una pareja o en una ruptura, ¿no? Los casos lo que más me piden en este podcast son temas de rupturas, así que voy a poner ambos casos. Entonces, una de las cosas es checa tu espacio. O sea, puede ser algo tan tonto, pero checa el espacio en el que estás. Si estás sanando, si estás recuperándote, ¿qué te dice tu entorno? ¿Cómo lo tienes? Digamos que la analogía que utilizo en terapia cuando hablo de estos temas es que pensamos que estás haciendo tu capullito, donde va a haber la metamorfosis de una mariposa. Vas a hacer esta evolución a una mariposa. Entonces, para poder salir más fuerte, más sana, más consciente y una versión que te guste más, una versión más consciente de ti. Entonces, checa tu espacio. Tenía una paciente que, bueno, ella es psicóloga y daba terapia en su casa, que eso hacen muchos psicólogos, y entonces su hija tenía el cuarto principal y ella tenía el otro cuarto, pero daba terapias en la mañana, daba ahí toda la terapia y en las noches lo convertía a su habitación. O sea, ahí mismo en el sofá donde daba la terapia, ahí dormía y de esta forma nunca tuvo una habitación. Entonces, parte de lo que empezamos a trabajar para sanar un divorcio fue justamente el que ella hiciera su espacio. Estamos hablando también, quiero normalizar estos temas porque también le pasan a psicólogos y a psicólogas porque nadie tiene la verdad absoluta, porque nadie tiene la vida resuelta y también todo el tiempo nos estamos trabajando. Entonces la tarea fue que ella consiguió un consultorio
hizo su espacio, hizo su cuarto donde iba a llevar a cabo su sanación como su espacio, como su capullo, como su nido, como su cuevita, como lo quieras ver, su espacio. Esto es algo que es importante a la hora de estar recuperando la relación contigo misma. ¿Dónde va a ser? Sé que puede sonar un poquito, no sé, tal vez un poquito tonto, pero no tiene que verse de cierta forma, no tiene que ser, y entiendo que hay gente que tiene que compartir espacios, lo entiendo, pero no tiene que ser de cierta forma, no se tiene que ver de cierta manera para que, esto es sanar y esto no es sanar, esto es amor y esto no es amor. No, pero ve el espacio en el que estás, ve las personas con las que te rodeas, con qué tipo de personas te estás rodeando, personas que te levantan, personas que te tiran hacia abajo, también con qué estás alimentando tu mente. Si tu mente es muy dañina, si constantemente el diálogo interno es muy dañino y muy doloroso, yo siempre voy a recomendar terapia. Porque yo sé que mi diálogo interno puede ser muy dañino. E inclusive trabajándolo y con las técnicas que doy en terapia y con todo lo que creo que funciona y que en mi experiencia me ha funcionado, con todo y eso, hay veces que este diálogo interno que puede ser tan maldito regresa y me habla horrible de mí y me hace daño y lo puedo reconocer. Y en vez de frenarlo y pelearme contra él, es como, ok, ya veo que estás aquí hoy, estás de regreso. Y entonces, en vez de pelearme con él, empiezo a hablarme con más cariño. Y empiezo a decir, Eva, tal vez hoy es un día en el que la cabeza te está haciendo mucho daño. Está bien, no pasa nada. Me intento apapachar, me intento ir con calma. Puedo reconocer que estoy irritable porque este diálogo interno me está haciendo daño. Y entonces intento ser más paciente conmigo. Intento ser más permisiva, darme más chance. Ya hay un sargento en mi cabeza regañándome y criticándome. Y esto me ha servido a mí. Es la manera en la que, como lo hablo con mis pacientes, es como una brújula que digo, esto me regresa a mí. Y sí, no es como que me pongo a pelear con esta voz. Sé que habrá gente que le funcione, a mí no. Y yo como lo trabajo con mis pacientes tampoco viene desde el pelearme. No, sino a ver, hoy es un día que necesito más apapacho. Hay ciertos días que necesitamos más apapacho. También una manifestación para mí de la relación contigo son los límites que le pones a otras personas, los límites que te pones a ti. El poder decir, aquí empiezo yo y terminas tú. Esto es donde yo me cuido a mí. Y creo que eso también conlleva a tener relaciones más sanas. Y también a reconocernos y a hacernos responsables. Porque eso es lo que les decía hace ratito. Sí, es una carga súper fuerte. Pero también viene con esta responsabilidad de decir, sí, al final del día yo soy responsable de mí. Yo soy responsable de lo que me llena. Yo soy responsable de mis relaciones. Yo soy responsable de lo que sea. Y por eso ahí se empieza. Este tipo de cosas es donde empezamos a recuperar el amor propio. Recuperarlo desde reconocernos, desde saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestras heridas, dónde sí, dónde no, porque a todo mundo le puede hacer ruido algo y a mí no. O para mí puede ser muy importante algo que para la gente no, y entonces intento ignorarlo. Y tendemos a ignorar esta vocecita, a ignorar esta cosa tan personal que somos, al final del día, tu intuición, tu corazón, Dios, como lo quieras ver. Intentamos ignorarlo y la cabeza hace más ruido. Entonces, cuando empiezo a hablar del recuperar el amor propio, obviamente me quedo apenas en ciertos conceptos muy básicos, en ciertos puntos muy básicos. Y a la vez, ¿cuántas veces no me preguntan las personas, Eva, ok, va, sí, amor propio, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Siendo un concepto tan amplio, siendo un concepto tan complejo inclusive, y podrá haber gente que escuche esto y diga, no, eso no es porque debe ser esto y debe ser el otro. Tal vez para eso es para ti súper válido. Y tal vez para alguien más es otra cosa, súper válido. Y eso es importante. Se recupera también sabiendo que es único. Y esto creo que ya lo repetí muchas veces porque creo que es lo más importante. La relación contigo es única. Yo no te puedo decir exactamente cómo se ve amarte.
si es poniéndote mascarillas, si es yéndote de viaje, si es yendo al gimnasio, si es yendo... No, o sea, eso es lo importante, reconocerte. Porque para mí, que de repente se mete este sargento, a veces la disciplina y el exceso de disciplina, ahí no está el amor propio, ahí no está. El amor propio está en poder pausar, en permitirme, en darme chance. Ahí a veces está mi amor propio. Y a veces sí está en despertarme temprano por un sueño, por lo que sea. La cosa es poder reconocerlo como algo único, como algo personal, reconocerte a ti. Y sí, claro que te recomiendo la terapia. Yo ya no tengo espacio, pero con mucho gusto, si quieres, te puedo recomendar a alguien más para empezar a trabajar las heridas únicas que tú tienes, que tal vez no todo el mundo las entiende y no todo el mundo tiene que entenderlas porque son tuyas. Y de ahí empiezas a recuperar el amor propio, a forjarlo, a hacerlo más fuerte, a hacer estas bases sólidas, porque cuando llegue la siguiente crisis, ¿qué va a haber? Entonces te agarra en un lugar mejor parado. Y por eso estoy muy emocionada del retiro que vamos a hacer de este tema en Acapulco, Guerrero, a finales de este mes, que es del 30 de septiembre al 2 de octubre. Y bueno, quedan algunos lugares disponibles, no muchos, pero a lo mejor si a ti te está llegando este mensaje y estás escuchando esto a tiempo, tal vez, no sé, tal vez ese espacio es para ti. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Ojalá que haya contestado las preguntas que tenías o que te empiece una reflexión a poder ir sanando y recuperando la relación contigo mismo, contigo misma. Recuerda que si estos temas te interesan, puedes encontrarme en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Superalo, por favor, todo pegado. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Superalo, por favor.